buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. En nuestro ciclo, que ya lleva más de 5 años, tratando siempre de recordarnos a nosotros mismos para, por supuesto, pensando en que todo periodista tiene que tener muy claros los conceptos de lo importante que es para la democracia que cada uno conviva aún pensando en forma muy distinta. Y en una democracia que está puesta a prueba en un nuevo ciclo electoral de renovación legislativa, de renovación del espíritu democrático, diría, porque se está discutiendo con una fuerza inusitada, como no ocurrió en otros procesos, se está discutiendo el futuro verdadero del país, cuáles serán las relaciones de poderes entre la economía, la política y otros factores que a veces pasan inadvertidos para la sociedad. Por eso es importante, o queremos recordarle que en este espacio hoy vamos a hablar de cosas que son, porque han sido la marca de la Argentina durante muchísimo tiempo, porque la han quizá condicionado en su futuro político, económico y social. Y pensando que el sábado próximo se abre el periodo de 45 días previo a las elecciones nacionales de renovación legislativa que se realizarán el 27 de octubre. Pensando en eso, vamos a abordar aquí en Política, Producción y Trabajo temas que tienen que ver con la industria, pero también con la memoria histórica de los argentinos. Quédese ahí, después de la pausa nos reencontramos con ustedes. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y en la memoria histórica de los argentinos no podemos obviar ni el 2 de septiembre, que fue el Día de la Industria, ayer, que prácticamente ha pasado inadvertido para los medios. Curiosamente, cuando la economía está en recuperación, cuando los indicadores están en una tendencia positiva, a contramano de la lectura que hace la sociedad o una parte de la sociedad y la mayoría de los medios periodísticos o de los analistas políticos y económicos. En esas contradicciones de la democracia vamos a mostrarles hoy, o vamos a abordar hoy, un tema para tocar su memoria remota, porque estamos hablando de 1930. 1930 fue el escenario temporal de un golpe de Estado, el primero de una serie de acciones militares que afectó durante más de 50 años la sociedad, la vida política argentina. Álvaro Carlos Otero, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias por la invitación de ustedes. Y gracias por traernos este ayuda a memoria, que es la revolución de los palanganas, que habla precisamente de 1930, el primer traspié de la Argentina democrática. Así es, fue el primer traspié porque un golpe militar depuso al presidente legítimamente elegido y le dio otro rumbo al gobierno de la nación sin ningún tipo de consulta con nadie, fehaciente por lo menos, y tampoco sin un reclamo masivo, popular, que hiciese imposible la prosecución del gobierno de Irigoyen. ¿Hay algún escenario que pueda asemejarse comparativamente con lo que se está viviendo en el escenario actual de la política argentina? Este tipo de comparación es un poquito difícil porque todos los golpes de Estado que hubo y los intentos de golpe de Estado que se frustraron, que también los hubo, se parecieron y también difirieron. Por ejemplo, en el golpe del 30, Uriburu, que había participado de revoluciones desde 1890, no quería saber nada de la participación de civiles. Y una parte de la civilidad estaba ansiosa por terminar con el gobierno de Irigoyen, no por lo que le faltaba, sino por lo que no querían aceptar. Por ejemplo, la jornada de 8 horas, por ejemplo, el sábado inglés, que eran conquistas largamente anheladas por los trabajadores y que durante el gobierno del radicalismo, desde el 16 al 30, se fueron concretando.
Es decir, que la primera analogía es que había cambios sociales y había una resistencia a esos cambios sociales. Por parte de un segmento poderoso pero pequeño de la sociedad que no se plasmaba en mayorías electorales, pero que podía recurrir al fraude, como lo hizo en escala nacional después, a escala provincial. Vamos a sumar a nuestro segundo invitado, que es Julio Burtman. Él es el licenciado en Ciencias Políticas, pero además es director de la carrera afín dentro de la Universidad de Belgrano. ¿Por qué es bueno para los argentinos hoy, a tantos años del 1930, de esa revolución, recordar estos hechos? Bueno, como decía Álvaro, esta revolución puso en marcha un mecanismo que se sucedió a lo largo de toda la historia, que fue el de los golpes de Estado que interrumpían gobiernos presidenciales democráticos. Y esto, si bien suena a historia muy antigua, son 83 años que se cumplen, no hay que olvidar que Argentina, desde aquel golpe del 30, tuvo muy pocas experiencias de gobiernos completos hasta el día de hoy. De hecho, el único presidente que completó el ciclo electoral completo hasta el día de hoy fue Carlos Menem. O sea, ahora estamos en un gobierno de Néstor y Cristina Kirchner que todavía no culmina. Y bueno, digamos que nunca viene de más recordar que, si bien hay que distinguir entre los golpes de Estado militares de las interrupciones presidenciales que se produjeron en estos 30 años, no hay que olvidar que la inestabilidad de los gobiernos presidenciales en Argentina es un fenómeno mucho más fuerte que la estabilidad. Por lo tanto, porque la gente, la sociedad argentina piensa que cuando una cosa no le gusta, bueno, podemos mirar para otro lado y que venga otro. La memoria histórica es plástica y los procesos históricos, aunque parezca que son muy lejanos, en realidad cuando vemos la vida completa de la República son bastante más cortos. El punto es que aquellas condiciones que dieron lugar a los golpes militares del pasado no están completamente superadas en Argentina. Todavía somos un país que tiene que demostrar que la estabilidad democrática es un valor consolidado. Yo querría hacer una acotación. Hablamos de la sociedad argentina. Lo que vemos en movimiento en muchos golpes es un grupo de la sociedad argentina que no se puede atribuir la representación del conjunto social. No hay método mejor para verificar qué piensa la sociedad que las elecciones. Y estas han sido un lujo, como dice bien Julio, en la historia argentina de esos 53 años. Pero esos grupos entonces se los puede asociar hoy en día, por ejemplo, porque desde algunos lugares, de algunos sectores particularmente, el subsecretario de la Presidencia dice generalmente, hoy las democracias se debaten entre las corporaciones y la representatividad política. Hoy en día este juego está muy vivo en la Argentina. Yo creo que sí, yo creo que no hace falta más que ver la realidad y ver sobre todo la realidad publicada, que no es la realidad, sino un constructo, para verificar que hay debates y que no todo se confía en las mayorías, sino que las corporaciones, los grupos de poder no renuncian a ese poder fáctico que tienen con facilidad. Lo que me parece es que no han encontrado herramientas para canalizar su presión más efectivamente. Estamos haciendo referencia, le recuerdo, al golpe de 1930 que inauguró la peor época de la institucionalidad argentina, las interrupciones permanentes de los golpes de los gobiernos democráticos, que sí permitió solamente a muy pocos presidentes terminar su mandato. Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner también terminó su mandato y bueno, tiene un mandato todavía por terminar, pero serían los únicos casos. El primer Perón también. Perón también terminó en su primer gobierno. En esta situación, teniendo en cuenta la experiencia, la memoria histórica, ¿se justifica hablar de golpismo o en esta discusión política que se ha dado en el escenario nacional actual? Hablar de golpismo o no golpismo me parece que es una variedad de herramientas. No se han encontrado estos grupos protestatarios, estos grupos que reaccionan frente a algunos movimientos políticos, no se han encontrado con los instrumentos adecuados. Y esa es la gran diferencia, que parece que el instrumento se ha mellado. Son grupos que siguen incómodos con las herramientas que le da la democracia para expresarse. Y lo que yo advierto de aquel periodo y es que son casi los mismos grupos, porque se había formado en aquel momento, en el 29-30, una confederación de patronales que abarcaba la sociedad rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y la Cámara de Comercio.
que es muy parecido a todos los otros grupos que hemos visto funcionando, como la mesa de enlace, que protestan absolutamente por todas y cualquiera de las medidas de gobierno que no lo favorecen. ¿Y los medios, cómo están actuando hoy? ¿Cómo actuaban en aquel momento? ¿Hay alguna semejanza? Hay una diferencia muy grande en tecnología. Los medios de aquel entonces eran los diarios, pero se advierte al ver los diarios del momento que había un gran medio, que era Crítica, la Crítica de Botana, que oscilaba en una y otra posición y que tenía una verdadera influencia en el voto masivo. Crítica apoya a Irigoyen hasta el día siguiente de las elecciones, y una de las primeras críticas que se observan, una de las primeras quejas destructivas, es por el despido de supernumerarios en el Ministerio de Agricultura. Ahora, estos supernumerarios del Ministerio de Agricultura eran chicos, hijos de la oligarquía, que estaban sin trabajo y completamente, inútilmente en sus casas, que son contratados en el Ministerio de Agricultura como los famosos langosteros, que no se sabía muy bien qué hacían, que peleaban por los espacios del ministerio, cobraban un sueldo, pero no tenían nada que hacer en la práctica. Irigoyen prescinde de estos puestos, los manda a su casa y se arma una cosa muy sensiblera en Crítica, quejándose de las pobres familias de la oligarquía que no podían pasar la Navidad con el sueldo de sus retoños. Julio, como analista de nueva generación, ¿cómo tomás desde tu capacidad de análisis las experiencias de estas historias trágicas de la Argentina para trasladarlas a un aprendizaje positivo en democracia? Bueno, el régimen presidencial supone que el mandato es fijo. Y el problema es que, bueno, está un poco presente lo que ustedes hablaban recién, el problema es que cuando tenés grupos que tienen poder en una sociedad que no aceptan la duración del mandato fijo, el sistema no prevé eso. El sistema prevé que todos los grupos tienen que armonizarse alrededor del respeto del mandato fijo del presidente, que se comienza el día que asume y termina el día que tiene que terminar. El aprendizaje del mandato fijo en Argentina no está completamente terminado, porque si bien el fenómeno de los golpes militares pareciera que está superado, ahora dentro de pocos años vamos a cumplir desde que el último oficial en actividad sea completamente creado en democracia, cuando los subtenientes que asumieron en el 83 ascienden a generales. Pero vamos a tener una discusión pendiente sobre el respeto al mandato fijo, que es un tema muy polémico en el sentido de que en la sociedad contemporánea el juicio que hace la opinión pública opositora, sobre todo a los gobiernos, es muy fuerte. La función del juicio que realiza el público a veces supera lo que el sistema prevé, ¿no? En ese sentido creo que está la mayor tensión. ¿Es fuerte y efímera o es permanente ese juicio que está haciendo, esa valoración que tiene la opinión pública? No, la función que ejerce la opinión pública, lo hemos visto, por ejemplo, movilizado en los cacerolazos, ¿no? Esa función que la opinión pública asume en un marco que tiene mucho que ver con la relación medios y política que vos planteabas antes, tiene una característica permanente. El punto es que esa función de evaluación nunca puede vulnerar la duración de la presidencia, ¿no? Julio Burman, gracias por estar aquí en Política, Profesión y Trabajo, y Álvaro Carlos Otero, gracias por traernos esta joya de la memoria de la historia argentina. Recomiendo que la busque, porque de verdad nos va a ayudar a refrescar los errores que no debemos cometer como sociedad. Con usted vamos a seguir con temas de interés. Quédese allí. Después de una pausa, seguimos hablando de política, producción y trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo y como vio, le decíamos hace unos minutos que curiosamente los números que miden la actividad económica están mostrando tendencias a la recuperación y al crecimiento.
en niveles que probablemente nos sorprendan a fin de año, pero eso no está reflejado en los medios, en los análisis políticos y económicos. Ni siquiera está reflejado en la pelea política, porque parece que hablar de los números de la economía para los candidatos opositores no sería muy conveniente. O sea, tratan de buscar otros flancos débiles del gobierno. Y además, fue, Fanny, el Día de la Industria ayer, con pocas celebraciones, creo. Sí, digamos que esta vez ha tenido más bien lugar la reflexión, ¿no? Es decir, de seminarios. Los empresarios están como a la expectativa. También es cierto que desde el gobierno, dentro de unos pocos días, se va a organizar una tradicional cena o celebración con algunos de los sectores que más están acompañando. Pero nosotros tenemos también aquí algunos de esos referentes, sobre todo de la pequeña y mediana industria que tan cerca están de las políticas de gobierno. Que son los sectores más dinámicos a la recuperación económica. Augusto Santucho, dirigente de los sectores industriales de la CGE, la Confederación Económica. Gracias por estar aquí. Económica. Muchas gracias por la invitación. En Política, Producción y Trabajo. Y Daniel Rosato, que es director del Parque Industrial Berazategui y de la Unión Industrial Berazategui también, que ha sido anfitrión de la presidenta el jueves pasado allí en Berazategui. ¿Cómo fue ese encuentro? Digamos, ¿fue la primera vez que estuvo la presidenta allí en Berazategui? Bueno, no, ya es la segunda vez que nos visita una exposición industrial y nosotros sí festejamos. Para nosotros realmente el día de la exposición fue un festejo por la presencia masiva que hubo del sector industrial PYME, donde se acompañó con una ronda de negocios nacional e internacional, donde participaron más de 10 empresas del exterior, que fueron invitados por la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación, realmente con una organización excelente y donde algunas pymes concretaron negocios con el sector petrolero y alimenticio. Así que para nosotros es una manera de festejar también, ¿no es cierto?, el Día de la Industria. ¿Qué fue lo que inauguraron allí en el...? Bueno, se hizo una muestra industrial, una exposición multisectorial, donde participaron empresas no solo de Berazategui, sino a nivel nacional, de todos los rubros, y donde también, digamos, en inauguraciones, nosotros estamos inaugurando 12 empresas PYME en Berazategui. Los números indican que la actividad industrial, la actividad económica creció alrededor de 5,1% en el primer semestre de 2013. La actividad en el Parque Industrial de Berazategui creció también. ¿Tienen mayor demanda de parte de sus...? Hay una mayor, se ha recuperado muchísimo, ha crecido, se ve reflejado en la actividad industrial que tenemos en todas las empresas del Parque Industrial. La mayoría, especialmente el sector alimenticio, realmente ha mostrado una fuerte suba en la actividad. Están trabajando a pleno las industrias. Eso es lo que nosotros, digamos, nos llama la atención y realmente donde nos da cierta tranquilidad, ¿no? Porque vemos cómo realmente las empresas hoy están en búsqueda de personal justamente especializado, que es lo que nos cuesta un poquito conseguir ahora las pymes, es decir, justamente el personal capacitado, ¿no? Hace pocas horas, precisamente en la reunión que organizó la Unión Industrial Argentina, Méndez, el presidente, dijo que el gobierno de Cristina Kirchner es quizás el que más ha hecho por el reconocimiento de la industria. Y también hizo reclamos sobre la competitividad. Ahora, uno no puede llegar a entender muy bien cómo son las quejas a veces de los empresarios. Por eso se lo vamos a trasladar a quien conoce de industria, que es Augusto Santucho. Mira, creo que los medios de comunicación juegan un rol, creo que hay un problema cultural en el sector empresario, que lo tenemos todos los empresarios, que muchas veces es el no acceder a las gremiales empresarias para informarse, para entender, para interpretar. Muchas veces uno está dentro de su empresa 12, 13 horas por día y pierde un poco de noción de lo que es el contexto macro en el que uno se mueve. Y pienso que eso le juega en contra al análisis del empresario, porque la realidad que vos ves que hay récord de venta de motos, alguien vende las motopartes. Antes la moto venía entre de afuera y hoy un 35% se fabrica acá, hay récord de venta de autos, hay actividad en todos los sectores, en el Parque Industrial donde participa Daniel CBE, en las empresas que participan en la CGE también lo vemos.
Alguna dificultad con las importaciones puede haber, pero se resuelven. Entonces creo que muchas veces... ¿Cómo se resuelven? De todas maneras, ustedes han recuperado hoy el diálogo, la presidenta los está recibiendo, la CGE, por ejemplo, está presente. ¿Alcanza a escuchar la presidenta los reclamos del sector? Totalmente, pero ahí volvemos a las contradicciones que yo veo, porque la realidad es que la actividad industrial que hay en el Parque Industrial de Daniel Rosato, o en las empresas que participan de la CGE, o en las empresas amigas que conozco, tienen que ver muchas veces con la regulación de la actividad comercial del comercio exterior. Ahora, por otro lado, también muchas empresas se quejan que a veces falta algún insumo, que alguna vez puede llegar a ocurrir. Pero la realidad es que si no hubiese existido una regulación del comercio exterior, hoy la mayoría de las empresas no tendríamos trabajo, porque los precios de remate que hay a nivel internacional no permitirían que la empresa de Daniel o la mía sean competitivas. Y sin Entonces, ahí hay una contradicción constante. Sin regulación de comercio exterior, ¿hubiera sido posible este proceso de sustitución de importaciones que va en progreso y en ascenso? Imposible, completamente imposible, porque cuando yo estoy dispuesto a vender mi mercadería por debajo del costo para poder pagar los gastos de estructura, no hay ningún empresario que esté dispuesto a ganar un mínimo de rentabilidad que a mí me pueda competir. Ahora, eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Los grandes empresarios están diciendo, hay que dejar el dólar libre, no tiene que haber un dólar financiero, tiene que haber uno solo para que podamos llegar a exportar más. ¿Ustedes cómo lo ven? No. Yo creo que la competitividad tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con la gestión empresaria. Muchas veces uno no está acostumbrado, no accede a las empresas, digamos, tanto las grandes como las chicas, porque yo antes creía que era un problema de los pymes, que teníamos problemas de gestión. Y últimamente en la CGE estoy teniendo la experiencia y la posibilidad de ver empresas con más de 1000 empleados que tienen problemas de gestión. Digamos, la gestión tiene que ver con la formación de los seres humanos que conducen una empresa. O sea que, digamos, la gestión es un tema muy importante. Después los salarios y que se pagan en otros mercados, que por ahí, digamos, si nosotros estamos dispuestos a que nuestros trabajadores coman un plato de arroz por día, y seguramente vamos a ser más competitivos. Ahora no es la sociedad que queremos, el sistema financiero que tiene que estar al servicio de nuestras industrias y no al servicio de la rentabilidad que el sector financiero mismo se genere. Hay varios problemas que afectan a la competitividad de una industria. Ahora, desde afuera, se advierte que los empresarios no salen, no tienen la vocación, la voluntad o el reflejo de salir a comunicar cuál es la verdadera situación en que están sus industrias. Porque si las industrias están creciendo, si la sustitución de importaciones está generando empleo y actividad, facturación, para sean pymes o grandes empresas. Sin embargo, eso no se refleja en la comunicación. Pareciera que también hay una dificultad en eso que hace que la sociedad no esté percibiendo el momento por el que está atravesando la actividad industrial argentina. Sí, comparto. Creo que tiene que ver, gran parte de los empresarios pymes somos la clase media. En la realidad hay 1 millón de empresas pymes, entre empresas que están registradas y no registradas, y la clase media básicamente depende, digamos, o son trabajadores de grandes empresas o son titulares de empresas pymes. Y por lo general la clase media muchas veces termina trabajando en contra de sus propios intereses. Y termina ocurriendo estas cosas que vos comentás, digamos, un empresario que en el 2001 tenía 10 empleados y hoy tiene 50, se queja de que hoy puede tener alguna dificultad y no analiza qué pasó en el medio, qué medidas se tomaron, cuál es el porcentaje del PBI con respecto, digamos, que ocupa el sector industrial y que ocupaba antes, si se duplicó el PBI o no se duplicó. Pienso que tiene que ver con falta de formación, con falta de análisis, con un cierto egoísmo. Todos pensamos que cuando nos va mal es culpa y responsabilidad del país y cuando nos va bien es responsabilidad nuestra. Y no es una realidad. Los empresarios vivimos dentro de una economía, dentro de un marco, y dependemos de las medidas económicas que se tomen. El gobierno tenía previsto un ajuste del tipo de cambio de 10% para este año y ya en el primer semestre ajustó un 15% el tipo de cambio. ¿Esto va recuperando niveles de competitividad para los industriales? Bueno, por supuesto que sí. Nosotros creemos que en la medida que se vaya justamente ajustando el tipo de cambio, son mayores las posibilidades que tienen las pymes de poder competir en el mercado internacional. Pero yo creo que acá, como lo que hacían referencia recién, que hablaba Augusto, es decir, hay una psicosis también, que se genera a través de los medios, de algunos medios, y esa psicosis genera incertidumbre. Yo siempre recuerdo, doy un ejemplo, cuando teníamos el problema con el ejemplo de Bosnia, ¿no? De las papeleras, de las pasteras, donde todas las papeleras eran malas palabras y resulta que poníamos no a las papeleras en un papel.
se escribía. Entonces yo creo que eso generó también un momento, una situación donde pareciera que las papeleras no, contaminaban y no es así. Acá cuando se instala algo hay que tener cuidado de lo que se dice, de la manera que se dice. Es cierto de que hay sectores, no todos los sectores se pueden medir con la misma vara, hay sectores con algún inconveniente, producto de las importaciones que se pueden solucionar, pero en general hoy en día hay una demanda y la demanda es necesaria para justamente lo que hablamos recién de la sustitución de importaciones. La única manera de sustituir importaciones la genera la demanda. Si no ¿Y la demanda es lo que está generando el alza de precios, solamente eso? No, es decir, el alza de... En parte sí, en parte la demanda... Hay una presión de demanda, pero los precios no terminan formándose solo por la presión de demanda. No, eso tiene que ver con los costos de los insumos, con los costos de las materias primas, lógico también, pero no podemos, digamos, nosotros tenemos que determinar qué es lo que queremos en Argentina. Queremos salarios altos, que el trabajador gane bien, gaste y bueno, y nosotros en función a eso tenemos que también ajustar el sector productivo tiene que ajustar los costos. Es decir, o queremos sueldos bajos, queremos que entren los productos a base de una política de mercado donde entren productos a muy bajo costo. Entonces, es lo que queremos, nosotros tenemos que determinar qué es lo que queremos en Argentina, ¿no? Augusto, para los empresarios, ¿es positivo esta política de reactivar la producción petrolera en el país de modo de sustituir? Terriblemente positiva. Bueno, Daniel lo sabe mejor que yo porque él participa en un clúster que provee en la industria petrolera y yo también indirectamente le proveo productos metalúrgicos a proveedores de la industria petrolera. Mi hermano estuvo en Neuquén, la semana que viene viaja como a Rivadavia y es impresionante cómo creció la actividad metalúrgica alrededor de la industria petrolera. Pero impresionante, se multiplicó por 100 la producción de insumos para la producción, para el abastecimiento de la industria petrolera. Generar más profesionales. Es impresionante y aparte todos los que trabajan en ese sector, ninguno gana menos de 15.000 pesos en la mano. Bueno, digamos, no es que son salarios marginales, son profesionales de primera línea, que cuesta, digamos, tienen un salario importante y aparte la actividad creció impresionantemente. Y la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Industria está haciendo mesa de sustitución de importaciones donde participamos, la Industrial Berazategui, la CGE y otras gremiales empresarias, donde sientan a los jugadores más importantes del sector, porque muchas veces la petrolera no te compra el insumo, compra el servicio a un tercero que compra a su vez a los distintos proveedores y les pide sustitución. Y por esto es que Fanny aumentó en 2.000 puestos de trabajo el empleo directo en YPF en este último año. Ese dato no lo sé. Aumentó 3.500 afiliados para los sindicatos petroleros. Y no estamos hablando de la actividad lateral que genera esto. Bueno, así que veremos si se puede seguir progresando y si se puede seguir creciendo. Nosotros lo que no puede crecer es el tiempo, así que nos estamos yendo. Vamos a seguir hablando de esto en Política, Producción y Trabajo. Agradecemos a Daniel Rosato, agradecemos a Augusto Santucho por estar aquí aportando su opinión como industriales. Con usted nos encontramos la semana próxima aquí en Canal 8.